buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy una nueva jornada, la del 5 del mes de octubre, y una sesión, la de ayer, que vimos un retroceso en los rendimientos de los bonos, sobre todo los norteamericanos, que se alejaban de los máximos de los últimos 16 años. Conjuntamente también vimos caídas en el dólar norteamericano y además el crudo. Fuerte caídas ayer, son correlaciones claves que permiten a los índices recuperar, cerrar en positivo después de varias sesiones de fuertes ventas. Y ahora la pregunta es si habremos o no visto ya el suelo en los mercados de renta variable. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, los mercados de Asia-Pacífico que se aproximan a su cierre. Recordar que en China siguen celebrando la festividad del Golden Week, por lo tanto cerrados los mercados de China, pero si contamos con la referencia a Hong Kong, que avanza pues por encima de medio punto porcentual. El Kospi surcoreano está avanzando un 0,3 y en Japón el Nikkei 1,6 arriba y en Australia la SX está avanzando a estas horas un 0,5%. Pocas referencias macro durante la sesión asiática. Hemos conocido el análisis que ha actualizado los analistas de PIMCO. De hecho, el ex vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, que forma parte del Consejo de Asesoramiento de PIMCO, dice que el Banco Central de Japón podría eliminar su programa de control de la curva de rendimiento de los bonos antes de finales del año. Sí, en este caso, si el aumento de los precios resulta más rígido de lo esperado, según ha indicado en esta última nota, como decíamos, por parte de PIMCO. Pero nos fijamos ya y la pregunta que se están haciendo ya todos los inversores es si los mercados han hecho ya suelo o no, se han tocado ya esos mínimos tras el retroceso que llevamos viviendo prácticamente durante el mes de agosto, también en el mes de septiembre y en el arranque del mes de octubre, en este caso también con factores estacionales, pautas estacionales que también apoya esa posible tesis de que podamos haber visto el suelo en los mercados. Ayer en la sesión tuvimos una perfecta sintonía entre los principales activos que permitieron al menos el primer cierre en verde en varias sesiones. De hecho, si nos fijamos un poco en el histórico del S&P 500 y sobre todo si nos fijamos desde el pasado mes de diciembre, el S&P 500 ha experimentado 3 correcciones. Del 13 al 22 de diciembre tuvo una caída del 8,2% para luego posteriormente tener un rally del 11,4%. Del 2 de febrero al 13 de marzo el S&P 500 tuvo una caída del 9,2% y después un rally, una recuperación del 21%. Desde el 27 de julio al 3 de octubre, o sea que antes de ayer, se ha producido una caída del 8,5% y ahora la pregunta es si vamos a tener ese mismo resultado que en las dos ocasiones anteriores. Recordar, un rally del 11% en diciembre, un rally del 21% en el mes de marzo. Eso lo iremos respondiendo, lo iremos viendo con los cierres de las próximas semanas. Pero motivo sobre todo, pues ayer ese retroceso en el rendimiento del bono americano a 10 años que se alejaba de los máximos del año 2007. Todo ello gracias también al dato que conocíamos ayer, la publicación del ADP de empleo del sector privado que publicaba la economía americana. Había creado 89.000 puestos de trabajo en septiembre, muy por debajo de la estimación de 160.000. Esto es precisamente en la dirección que busca la Reserva Federal norteamericana y lo que rebaja las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal norteamericana. Ahora ya todo dependerá, por supuesto, del dato clave de mañana. Recordar, mañana se va a publicar el Non-Farm Payrolls, el NFP del mes de septiembre en Estados Unidos. Una buena noticia que tuvimos, eso sí, ha sido una actualización de la nota por parte de la agencia crediticia Fitch sobre la situación política en Estados Unidos, ya que se temía que tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, podría generar una nueva revisión a la baja de su calificación de deuda. De hecho, habían sido los propios analistas de Goldman Sachs que habían advertido de esta probabilidad, diciendo que ante la destitución de Kevin McCarthy seguramente podría suponer o podría poner en riesgo una nueva rebaja de calificación de deuda por parte de la agencia Fitch. Recordad que hace un mes
ya ponía en revisión en Estados Unidos en su deuda prácticamente hace 2 meses, mejor dicho, y ahora lo que dijo ayer la nota actualizada de la agencia Fitch es que el posible cierre del gobierno norteamericano tras la destitución del presidente Kevin McCarthy como presidente no tendrá ningún efecto en la calificación del país. Dice que este escenario ya estaba descontado en la anterior revisión, así que una de las dudas que se despejan del mercado. Mientras tanto, nos fijamos sobre todo en el protagonismo que está siendo en las últimas jornadas por los recientes movimientos en los bonos y sus respectivas pérdidas de los bonos, sobre todo las referencias, el long end, el más a largo plazo, que están empezando a rivalizar con algunas de las crisis de mercado pues más históricas que hemos conocido en Estados Unidos. Los bonos con vencimiento a 10 años o más han caído un 46% desde su techo máximo que tocaba en marzo del 2020. Esto está apenas por debajo de la caída del 49% que supuso las acciones norteamericanas, la caída tras la crisis del .com a principios del siglo, que tuvo claro impacto en las grandes compañías tecnológicas, y la caída de los bonos, la referencia a 30 años ha sido aún peor. Han caído un 53% desde los máximos de marzo del 2020 y se acerca a la caída del 57% de las acciones durante los peores momentos que se vivió durante la crisis financiera. Así que, sin duda, la situación que se está viviendo con los bonos, como ven, los mercados lo que están es asemejando con grandes hechos relevantes que ocurrieron en la historia de la cotización de la renta variable, sobre todo en 2 momentos clave como ha sido la crisis del .com y la crisis financiera que vivimos también hace unos años. Y ya nos fijamos ya en noticias del ámbito corporativo. McDonald's ha aumentado su dividendo trimestral un 10% hasta $1,67 por acción, y también ante la huelga del sector de la automoción, General Motors y Ford han anunciado que van a despedir a casi 900 trabajadores más. Culpan la situación de la huelga, según ha informado la CNN. Y ahora noticias del sector energético, petrolero. Ayer uno de los protagonistas fue la caída dura que sufrió el petróleo, sobre todo tras la reunión de la OPEP, que no hubo ningún cambio. Eso sí, tanto Rusia como Arabia Saudí mantuvieron sus recortes de producción voluntaria, al menos hasta el mes de diciembre. Ayer el petróleo se dejaba un 5,6%, que de hecho hemos visto cómo ha sido también uno de los factores que ha permitido también ese rebote que veíamos ayer en la renta variable norteamericana. Todo ello producido después de que señales de una demanda más débil y preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento global han provocado esa dura caída que vimos en la jornada de ayer. También la caída se ha producido después de que los datos oficiales de Estados Unidos hayan mostrado que la demanda estacional de gasolina es la más débil en 25 años. Y además ha registrado un pequeño aumento en las existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing en Oklahoma. Así que todos estos datos, pues ayer tuvieron sin duda su relevancia y sobre todo ayudaron a ese rebote que vimos en la renta variable. De cara a la reunión de hoy, pues tenemos una tercera reunión de política europea por parte de la Comunidad Política Europea. Se celebra en la ciudad española de Granada. Hablará también el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, vicegobernador del Banco Central de Inglaterra, Ben Broadbent. Estaremos pendientes de ello. Hoy se entregará el Premio Nobel de la Literatura, y también a nivel deportivo pues comienza la Copa Mundial de Cricket en la India. Datos, pues vamos a conocer producción industrial de Francia, estaremos pendientes también de los PMI sector construcción en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos. Estaremos también pendientes de la publicación y subastas que realiza el Tesoro norteamericano, informe Challenger de recortes de puestos de trabajo que se va a publicar del mercado laboral norteamericano, y por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos hablará Loretta Mester, presidenta de la FED de Cleveland, Thomas Barkin, presidente de la FED de Richmond, Mary Daly, la presidenta de la FED de San Francisco, y también estaremos pendientes, como decíamos anteriormente, el BCE hablará, como decíamos, Luis de Guindos, pero también Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo.